Estimados estudiantes, hoy vamos a ver un tema de ciencias naturales para sexto de primaria. Estimados estudiantes, a continuación estudiaremos la estructura de una célula eucariota. Todo ser humano está formado por millones y millones de células. Estas células no son de la misma forma y tamaño, pero están formadas por tres partes principales. Dentro de ellas encontraremos organelos con diferentes funciones. Vamos a sintetizar estas partes y vamos a analizar 6 de ellas. A continuación, tenemos a la membrana plasmática. Es una capa delgada que cubre y da forma a la célula. Su función es permitir el paso de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Por lo tanto, esta membrana se la llama también una membrana permeable. Permite el paso de líquidos y de oxígeno de fuera a dentro de la célula. También tenemos otra parte principal, que es el citoplasma. El citoplasma es el medio interno de la célula. Su función es realizar el metabolismo celular. Acá, el citoplasma se parece a una clara de huevo. Dentro de ella hay muchos organelos, que lógicamente a continuación vamos a explicar su función. Tenemos luego el núcleo. El núcleo celular es de forma esférica, está constituido por varias moléculas de ADN que contiene la información genética. Es decir, gracias a este núcleo, nosotros tenemos la semejanza entre nuestros antepasados, nuestros papás. Dentro del citoplasma, vamos a ver ahora uno de los organelos, que son las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos de forma cilíndrica. Acabamos de ver el gráfico, estaban de color naranja. Su principal función es la respiración de la célula. Luego tenemos otro organelo llamado retículo endoplasmático. Este retículo está formado por dos componentes: retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Estos tienen la función de sintetizar todos los alimentos que entran a la célula. O sea, sintetizan las proteínas y los lípidos. Luego tenemos el aparato de Golgi. Se encuentra cerca del núcleo. Nosotros en el gráfico anterior hemos visto de color verde. Y su función es sintetizar los polisacáridos, es decir, los azúcares que contiene la célula. Luego vamos a ver las diferentes formas que tiene la célula. En este gráfico te darás cuenta que hay varias cantidades de células. Tenemos millones en el cuerpo. Están las células del cartílago, las células adiposas, células nerviosas, las células óseas que forman los huesos, las células sanguíneas, las células epiteliales que andan formando la piel, las células musculares que forman la carne de nuestro cuerpo y las células secretoras. Hay muchas más, pero todas las vamos a concentrar en 4 grupos que a continuación te voy a mostrar. En primer lugar, se encuentran
aquí las células esféricas. Aquí están las células de los glóbulos rojos, están las bacterias, las amebas, que son unicelulares las amebas, y los óvulos. Todas ellas tienen forma esférica. Luego tenemos otra clase de células que son las aplanadas. Estas células son las epiteliales, son las que forman la piel. Nosotros tenemos una piel exterior, pero también tenemos otra piel que protege a cada órgano de nuestro cuerpo. Y también protege las mucosas. Las mucosas son las partes de la boca y de las fosas nasales que están protegidas por una membrana mucho más suave que la que tenemos externamente. Luego tenemos las células irregulares. Las células irregulares, su nombre lo indica, son las células nerviosas. Y por último hemos concentrado en el cuarto grupo a las células alargadas. Aquí hay dos clases de células alargadas, unas más pequeñas, otras más grandes, que forman las clases de músculos que tiene el cuerpo. De esta manera hemos sintetizado la cantidad de células que tiene nuestro cuerpo. La hemos organizado en 4 grupos: esféricas, que son las redondas; las aplanadas, su función es proteger los órganos internos, proteger nuestro cuerpo a través de lo que nosotros llamamos la piel; las irregulares, que son las células nerviosas que están diseminadas por todo nuestro cuerpo; y las células alargadas, que son las que están formando la carne de nuestro cuerpo, los músculos. Luego veremos ahora la función de una célula. La primera función que tiene la célula es la función de nutrición. La célula adquiere y hace uso de los alimentos mediante 2 formas: el anabolismo y el catabolismo. Estos 2 temas, estos 2 andan siempre unos. El primero recibe energía, la necesaria, y el segundo libera la energía que no la necesitamos. Por eso digo que estas 2 partes, anabolismo y catabolismo, trabajan juntas. Luego tenemos otra función, la función de relación. Consiste en la elaboración de las respuestas a los estímulos captados. ¿Qué significa? Nosotros, como seres vivos, nos relacionamos con el medio ambiente. Cuando sentimos frío, el cuerpo lo siente. Cuando hay temperatura, también. Un dolor de estómago, un dolor de oído. Nuestra respuesta son esos estímulos a lo que nos está afectando. Por eso que la función de la célula tiene una función de relación estrechamente con el medio ambiente. Y por último, tenemos otra función, que es la función de reproducción. Es el proceso de formación de nuevas células a través de 2 procesos: meiosis y mitosis. En esta función se encuentra prácticamente compartiendo el núcleo. A partir del núcleo, nosotros dividimos y multiplicamos muchas de nuestras células. Por eso que nuestro cuerpo está formado por millones y millones de células. Estimado estudiante, te invito a leer el tema de la página 21 y 22 de tu libro. Luego, copia en el cuaderno el mapa conceptual de este tema. Finalmente, realiza la siguiente actividad productiva. Investiga el significado de las siguientes palabras y escribe debajo del tema. Estas palabras son anabolismo, catabolismo, mitosis, meiosis y estímulo. Muchas gracias y hasta en otra oportunidad. La célula.
Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Sí. Habíamos dicho que son estructuras celulares los organelos que cumplen funciones específicas para la célula. Vamos a describir los principales y a revisar sus funciones. En principio, hablaremos del núcleo. Hacemos un zoom en el núcleo, por lo tanto, y vamos a ver con qué nos encontramos. Aquí está el núcleo. ¿Qué es lo que vemos?
Lo primero que vemos es que se encuentra delimitado por una doble membrana que presenta como que poros. Aquí están, que permiten la comunicación con el citoplasma. Apreciamos también una parte soluble que es el nucleoplasma y la cromatina, que son fibras de ADN asociadas a proteínas llamadas histonas. Vemos en el gráfico como que dos tipos, ¿verdad? La eucromatina, que más o menos abarca como que el 10%, representa el ADN activo que se encuentra menos condensado, y otra parte que se encuentra muy compacta se llama la heterocromatina y ocupa el 90% restante y es inactiva. Finalmente tenemos al nucleolo. La función salta a la vista: control de las actividades celulares y controlar, por supuesto, la expresión génica. Dentro del nucleolo dentro del núcleo habíamos visto el nucleolo que está aquí. Ahora lo vamos a analizar en detalle. Tenemos aquí una imagen que nos muestra a un nucleolo. Fíjate cómo está de sombreadito, oscuro. Vemos una estructura irregular y densa dentro del núcleo que está aquí. Pueden existir en una célula varios nucleolos. Presentan dos regiones, una fibrilar constituida por ADN y otra granular que se aprecia aquí, formada por precursoras de ribosomas. Precisamente de ahí viene su función: síntesis de ribosomas. Ese es el dato importante. Mencionamos a los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas podemos ubicarlos aquí. Fíjate qué hay con los ribosomas. Los ribosomas también son organelos, pero de un tamaño muy pequeño. Carecen de membrana, están constituidos por lo que se denomina el ARN ribosomal y también proteínas. Además, se organizan, como vemos, como que en dos subunidades. Aquí hemos coloreado la más grande de rojo y la menor de azul. Los ribosomas participan en la síntesis de proteínas, ¿sí? Bueno, precisamente esa es su función, la síntesis de proteínas, que se llama traducción. Esto lo vamos a ver en posteriores clases, ¿sí? Aquí está un esquema de cómo es que funciona esto. Fíjate que la subunidad menor se une al ARN mensajero que viene del núcleo, portando la información necesaria para sintetizar la proteína. Bueno, esos son los ribosomas, entonces síntesis de proteínas. Y bueno, vemos que el núcleo se engancha con este que está aquí, que es como una estructura membranosa. Entre ellos van a formar como que un sistema de membranas. Fíjate, esta parte que está coloreada como que de rosado y este que está de amarillo, eso se llama el sistema de endomembranas. Veamos aquí, por ejemplo, la parte que está más próxima al núcleo con este esquema que se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque está lleno de ribosomas. Este es el sistema de endomembranas, que está compuesto por la membrana del núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi, ¿sí? Y ese sistema de endomembranas es el lugar donde se sintetizan macromoléculas, proteínas, lípidos, glúcidos. Además proporcionan una vía intracelular para la circulación, fíjate, de estos productos, y una sección como que de empaque para la salida de alguno de ellos. Entonces la función se cae de madura: síntesis y transporte de proteínas para el retículo endoplásmico rugoso, también se le conoce como RER. Luego del rugoso tenemos su Golgi, que también es parte de este sistema de endomembranas, que es un organelo sumamente membranoso, formado por un sistema de vesículas y sacos aplanados, o le llaman también cisternas. Funciones: secreción celular, o sea, formación de vesículas. Mira cómo está formando un lisosoma. Transporte de proteínas también, y modifica las proteínas. Se le llama glicosilación porque le agregan azúcares, ¿verdad? Y fosforilación porque le agregan fosfatos. Bueno, luego del aparato de Golgi, habíamos hablado de vesículas. Tenemos el lisosoma, que son vesículas que se originan, como vimos, en el aparato de Golgi y que contienen enzimas hidrolíticas. Aquí están sus enzimas. Esas enzimas son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Su función está asociada a las enzimas que contienen. Estas enzimas digieren a la mayoría de moléculas orgánicas. Hasta son capaces de digerir
bacterias que pueden ingresar a la célula. Entonces, esa es su función. La mitocondria. Mitocondria es un organelo de doble membrana, la externa que es lisa y la interna que presenta numerosos pliegues, como vemos aquí, que se le llama crestas mitocondriales. ¿Cuál es su función? La función es generar energía, importantísimo. Esto quiere decir síntesis de ATP a través de la respiración celular. Luego tenemos aquí a los centriolos, que vendría a ser una especie de conglomerado constituido por microtúbulos. Sí, aquí están los microtúbulos que se ubican cercano al núcleo celular. Se les llama como que el centro organizador de microtúbulos, pues de él van a derivar otras estructuras formadas por microtúbulos, como el uso mitótico, el citoesqueleto. Bueno, ya que mencionamos citoesqueleto, veamos el citoesqueleto, está por acá, mira. A ver, ¿qué es eso del citoesqueleto? Pues bien, el citoesqueleto no es otra cosa más que una red de filamentos fibrosos de naturaleza proteica que van a brindar soporte y forma a la célula. O sea, son los responsables de mantener o modificar la forma de la célula de acuerdo a los requerimientos de la misma. Por ejemplo, movilizar y organizar los organelos celulares en el citoplasma, y también posibilitan la contracción de células musculares. Está formado por microfilamentos, que estos a su vez están formados fundamentalmente por actina, y son los más delgados. Tenemos los microtúbulos, que son filamentos tubulares formados por la proteína tubulina. A partir de ellos se originan los centriolos también, y luego los filamentos intermedios, que presentan un grosor intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Bien, ya que vimos el citoesqueleto, ahora es justo mencionar a la membrana plasmática. Aquí vemos en detalle lo que corresponde a una membrana plasmática. Fíjense cómo es su estructura. Vemos aquí a los lípidos, proteínas integrales, cómo atraviesan toda la membrana. Aquí tenemos glicoproteínas. Luego tenemos, esteroides. Esto lo vimos en el video anterior. ¿Sí? Los 4 anillos del colesterol. Entonces, esto que está aquí es una bicapa de fosfolípidos, el modelo de mosaico fluido. También encontramos proteínas y glucolípidos en menor proporción. Así es como está compuesta la membrana. Y sus funciones, las habíamos mencionado: delimita y protege las células, presenta una barrera semipermeable, o sea, esto quiere decir que es una permeabilidad pero selectiva, y también participa en procesos de reconocimiento celular y permite la interacción entre la célula y sus vecinas. Pues bien, eso corresponde a lo más importante con respecto a la célula. Para terminar la clase, un super resumen. Habíamos visto el núcleo, ¿verdad? Y el nucleolo, la membrana celular, el citoplasma, sus dos partes, el citosol, donde ocurren las reacciones químicas, el citoesqueleto, donde están los organelos. Aquí están precisamente con lo que tienes que recordar, sus funciones. Aquí puedes apreciar, por ejemplo, el sistema de endomembranas que hayamos explicado, el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque están los ribosomas. Fíjate los puntitos que lo hacen rugoso. Este es liso, porque ya no hay ribosomas. Y aquí está el aparato de Golgi y las funciones de cada uno de ellos.